Esta es la semana 6, ¿ok? Vamos a continuar con lo que son las herramientas temporales, ¿ok? Nosotros vimos la semana pasada ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes y la integral de convolución, que es lo que hoy cerraríamos, lo que va para el parcial. El parcial, como saben, estaba planificado para este sábado. Obviamente no va a ser porque estamos terminando la materia hoy, entonces le voy a dar una semana más, ¿ok? Para que terminen para que terminen ustedes de repasar, porque como se dieron cuenta, y todavía me falta copiar, es bastante información acá para este parcial, ¿ok? No es este sábado, repito, va a ser el próximo sábado, ¿ok? Después les dije ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Resolvimos por un método que hicimos que es coeficientes indeterminados, ¿ok? Las ecuaciones diferenciales que vamos a ver acá se resuelven por cualquier método que ustedes hayan visto en Mate 1, ¿ok? Una forma de Laplace, ya no me acuerdo de más. Bernoulli, creo que había uno, había... ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? ¿Okay? Entonces, cualquiera la puede resolver por ahí. Sin embargo, ¿okay? El método que yo les di, ¿okay? Coeficientes indeterminados, que son una serie de pasos, 3 pasos que son. El primero es respuesta a la homogénea por resolución natural, si son del tipo A o E a la RT, siempre. ¿Okay? Luego la particular, donde van, depende del tipo de entrada que tengan, ¿okay? Van a su formulario, van a tener una serie ahí de respuestas particulares, simplemente la colocan y ya cuando las tienen las suman las dos, ¿okay? La homogénea a la particular. Luego para hallar las constantes tienen que hacer una serie de pasos ahí, tienen que haberte dado las condiciones iniciales y hallaban las constantes y las exponías o las presentabas de manera completa, ¿okay? Luego vimos lo que es la respuesta impulsiva cuando la entrada es del tipo delta, ¿okay? En este caso x de t, ¿okay? En este caso era un delta. Hicimos un procedimiento bastante laborioso porque teníamos que escribir bastante, teníamos que derivar, teníamos que acordarnos de propiedades del delta de Dirac, ¿okay? Que era muestreo, la más importante que utilizamos por lo menos ese día, ¿okay? Para hallar las constantes era un poquito fastidioso, pero es muy mecánico, ¿okay? Digamos que no tiene mucho trabajo, simplemente es hacer varias derivadas, simplemente presentarlas dentro de la ecuación diferencial y nos daban la respuesta que necesitábamos, ¿okay? Entonces, si nosotros agarramos o tomamos esta respuesta impulsiva, que es h de t, y la integramos de nuestro infinito infinito y nos da un número finito, o sea que no diverge, podemos decir que el sistema es estable, ¿okay? Digamos que es otra de las herramientas que nosotros podemos ver para ver si el sistema es estable o no. Recuerden que el sistema es estable si es un sistema pico con B alta, ¿okay? Bounded input, bounded output, que significa que si la entrada es acotada, la salida también debe ser acotada, ¿okay? También a veces, ustedes saben que el sistema me lo dan en una ecuación diferencial, o sea, ya les he mostrado varias maneras de presentarle un sistema con una ecuación. Si tenemos a lo mejor la respuesta impulsiva, simplemente integrándolo, ¿okay? Nos damos un número finito, ¿okay? Que no diverja, el sistema es estable, ¿okay? Para que el sistema sea causal, también a partir de la respuesta impulsiva, debe ser cero para tiempos negativos, ¿okay? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bueno, se lo voy a dictar, copien allí, va abajo de esto, antes de esto, se lo voy a dictar para que lo tengan ahí. En un sistema lit, lineal e invariante con el tiempo, si en un sistema lit, lineal e invariante con el tiempo, se dice que un sistema es causal, si en un sistema lit, lineal e invariante, si y solo si h de t, minúscula, es cero para tiempos negativos, ¿okay? Es decir, que no se anticipa. Repito, si en un sistema lit, lineal e invariante con el tiempo, se dice que un sistema es causal si y solo si h de t, o respuesta impulsiva, es cero para tiempos negativos, es decir, que no se anticipa. Para que el sistema sea estable, para que la respuesta impulsiva h de t
tiene que ser absolutamente sumable. Ya tienen las dos formas de presentar. ¿Ok? Voy copiando allá y voy a seguir con las propiedades. Es la integral de convolución. ¿Okay? Recuerden que, como saben, nuestra prioridad o nuestra premisa del curso, otra vez lo voy a decir, es hallar la salida. ¿Okay? Siempre determinar la salida. Y depende de la ecuación que nos den, ¿okay? Que más o menos así va el parcial. Yo te voy a poner un ejercicio donde te voy a decir determinar la salida. Tienes ahorita, tienes H, entonces verás si la entrada es del tipo de A a la J omega T y si el sistema es lineal. ¿Okay? Si el sistema es lineal y tienes E a la J omega T, puedes aplicar la herramienta H. ¿Okay? Si no, vas a tener entonces que usar cualquiera de estas dos herramientas. ¿Okay? Posiblemente entonces cuando vayamos al segundo parcial, aparte de todo esto, vas a tener entonces además una herramienta nueva, entre comillas, que es la transformada de Fourier. ¿Okay? Y luego al final, ya dado todas las herramientas, entonces vamos a meterle algo más real que son las probabilidades. ¿Okay? Digamos que con eso cerramos la materia de señales y sistemas continuos. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos determinar esa salida, ¿okay? Pero nos hemos encontrado con diferentes obstáculos. ¿Okay? ¿Cuáles son? Primero, si vamos a usar H, entonces como lo acabo de mencionar, el sistema tiene que ser lineal y la entrada tiene que ser del tipo de A a la J omega T, o funciones que puede escribir como combinaciones lineales de A a la J omega T como coseno y seno. ¿Okay? Si no son ninguna de esas tres, no puedo usar H. ¿Okay? Si nos vamos a las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, nada más voy a tener de entrada las que están en el formulario, que son un número elevado a la t, unas exponenciales reales, e a la e, voy a tener seno y coseno también multiplicadas por esas funciones exponenciales reales, etc. Digamos que tengo eso. También ahora tengo la respuesta impulsiva, si me trae un delta. ¿Ok? Y también eso es para sistemas lineales. Bueno, eso me viene a romper un poquito ese tema, pero solamente tengo esas entradas. ¿Ok? No tengo más. Entonces, en la integral de convolución puedo tener cualquier señal. Es decir, todos los ejercicios de tema de hallar salida los podemos resolver con la integral de convolución. La única limitante que tiene esto es que el sistema tiene que ser lineal e invariante con el tiempo. ¿Okay? Debe ser lineal e invariante con el tiempo. Y créanme que todos los ejercicios que están en el módulo 7 tienen lineal e invariante con el tiempo. O sea, para que puedan aplicar cualquiera de los métodos, tanto convolución, H y ecuaciones diferenciales. ¿Okay? ¿De dónde viene lo que es la integral de convolución? Ustedes saben que cuando estaban no lo ven en cálculo 1, ustedes creo que lo ven en cálculo 2, que tenían una curva, ¿okay? Y a ustedes les mandaban a hallar algo que se llamaba las sumas de Riemann. ¿Okay? Venían entonces unos pequeños rectangulitos, pequeñitos, así, y iban armando entonces la forma de la señal para hallar el área bajo la curva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, más o menos en un principio, como la integral de convolución, como su nombre lo dice, es una integral, es un operador lineal. ¿Okay? Porque demostramos que el sistema integrador es un operador lineal, porque es lo mismo que la integral de la suma, que la suma de las integrales, tiene todas esas propiedades, ¿okay? Que las embargan. Entonces, la integral de convolución, ustedes se fijan, cuando nosotros comenzamos las clases, teníamos un diagrama en bloques, que era algo así, h de t, teníamos y de t. ¿Okay? Entonces, x de t, h de t, y de t, esto significa que y de t, ¿okay? Es igual a la convolución de x de t convolución con h de t. ¿Okay? Con la respuesta impulsiva. ¿Okay? Para nosotros h minúscula es respuesta impulsiva. O sea que cada vez que nosotros tengamos en realidad lo que estamos haciendo de manera implícita, si esto entra a un sistema, por ejemplo, integrador, lo que estamos haciendo es una convolución. Lo que pasa es que como sabemos, ¿okay? Como sabemos que la respuesta de frecuencia, y lo demostramos, era exponencial, lo podríamos resolver por h, porque la entrada era de un tipo, ¿okay? Entonces digamos que eso es lo que estábamos haciendo ahí de manera implícita. Ahora le podemos poner el nombre de que es convolución. ¿Okay? Luego entonces ustedes saben que arriba nos agarró y puso una cosa que se llama diferencial, ¿okay? Que es un pedacito, pero no pedacito, y lo hace tender a infinito, volviéndolo integral, ¿okay? Para que nos diera como resultado la demostración integral de convolución. No voy a irme para atrás con todas esas fórmulas para demostrar lo de la suma de Riemann y todo eso, pero nos vamos a quedar con la ecuación principal, ¿okay? Que es una integral de menos infinito a infinito de dos señales, ¿okay? En la variable tau, ¿okay? Y que se traslada a t. ¿Okay? Fíjense que el traslado aquí es t, que es lo que es constante acá. ¿Okay?
Se puede escribir como integral de convolución, así como está, o se puede escribir x de t, con un asterisco, h de t. ¿Okay? Como la integral de convolución, como lo acabo de decir, es un operador lineal, lo mismo que la integral de la suma de las integrales, es conmutativa, es asociativa, todas esas propiedades que embarga un sistema lineal. Entonces tenemos acá 7 propiedades que nos pueden servir para cuando tengamos convolución. ¿Okay? La primera es la propiedad conmutativa. ¿Okay? Nosotros podemos intercambiar internamente en la integral. Si yo volteo, esto se trata de voltear una señal, como yo veo que mate, ¿okay? X de t o h de t, perdón, h de t o x de t, son las que vamos a voltear y vamos a trasladar. Ya vamos a ver entonces eso de manera gráfica, porque hay convolución gráfica, ¿okay? La que vamos a hacer ahorita, y convolución con propiedades. ¿Okay? Entonces puedo voltear lo mismo que x de t convolución h de t o h de t convolución con x de t. Puedo, digamos, que jugar con eso a ver en qué nos puede servir. ¿Okay? Propiedad asociativa. A veces puede tener, no tener que tener solamente un par de señales que están convolucionando, sino muchas señales que van pasando por muchos sistemas. ¿Okay? Y nosotros podemos entonces asociar algo que se nos parezca un poquito más sencillo. Por ejemplo, convoluciono primero algo que fuera un poco más sencillo para poder funcionarlo con algo al final. Puedo agruparlo de otra manera porque, como les digo, el operador es lineal y me permite hacer este tipo de cosas. ¿Okay? Puedo agruparlo como yo me parezca un poco más sencillo para poder resolver, como yo les dije, que es hallar la salida de la señal. ¿Okay? Del sistema, perdón. Tenemos la propiedad distributiva, como lo mismo que vimos allá en la asociativa. Podemos primero sumar algo, o sea, digamos que un operador puede ser más o menos, ¿okay? Dependiendo de ese menos, hay que estar pendiente por si acaso son dentro del cuadrado, perdón, hay valores absolutos, etcétera, porque no son lo mismo que la suma de los logaritmos que los logaritmos de la suma o de la resta, es la cosa. Tampoco es lo mismo cuando están, por ejemplo, si esto estuviera elevado al cuadrado, ¿okay? No es lo mismo la separación, nosotros tenemos que estar pendientes de ese tipo de cosas internamente. ¿Okay? Podemos entonces agruparlo y resolver acá primero y convolucionar con este, la suma y después lo sumo, o primero sumo esto y después convoluciono. Digamos que podemos aplicarlo a nuestra conveniencia. ¿Okay? La multiplicación por un escalar, como saben, la integral, simplemente resuelvo lo que es integral, saco la constante, después simplemente la multiplico. Bueno, lo mismo hago acá. Esta constante, digamos que no me afecta nada, puedo resolver primero internamente lo que tengo acá, lo multiplico por ese escalar, o ese escalar irlo rodando para que algo se simplifique internamente y algebraicamente. ¿Okay? La derivación en tiempo, la propiedad número 5. Perdón. La propiedad número 5 es bastante importante porque, por ejemplo, a veces nos damos un sistema que es muy complicado de convolucionar, le vamos aplicándole derivada a una señal o a otra, se nos hace más sencillo. Por ejemplo, digamos que tenemos una convolución de, no sé, coseno con la, no sé, cosecante hiperbólica, no sé, algo así loco que se me ocurre. Entonces, y esto es el que está derivado diferencial de t. Digamos que sería así. Yo puedo entonces agarrar esta derivada, y como yo me conozco que la derivada, perdón, era al revés. Esta es la que está derivada, ¿ok? Entonces a lo mejor la derivada, pues yo no me acuerdo cómo es la cosecante, entonces empiezo yo a invertir allí para entonces armar la cosecante y después derivarla. Yo puedo agarrar esta derivada que tiene la cosecante, porque no me acuerdo en el momento de cómo se resuelve, pero yo sí me sé la del coseno, o por lo menos me la debería saber. Entonces yo le paso la derivada al coseno, que me lo sé, ¿ok? Y luego entonces convoluciono con la cosecante, ¿ok? Digamos que eso es lo que me va a servir la propiedad de derivación. Puedo pasarle la derivada a una función que sea un poquito más sencilla de dibujar o que yo la conozca, o que a lo mejor en mi calculadora me la dibuje o me la haga de una vez, y luego entonces aplico la convolución. ¿Ok? Convolución con una función delta de la propiedad número 6. ¿Ok? Entonces fíjense que esta propiedad es bastante importante porque nosotros la vamos a usar muchísimo y es lo mejor que nos puede pasar en convolución. ¿Ok? Si yo tengo una función convolucionada con un delta, ¿ok? Primero, si ese delta está en el origen, es decir, x de t, convolución con delta de t, la convolución con un delta es llevar la función a donde esté ese delta. Si yo voy a trasladar la función a donde esté ese delta. En este caso, x de t, trasládalo
al origen, como las dos funciones, fíjense que están centradas en el origen, simplemente es x de t. ¿Ok? Simplemente es, cuando yo convoluciono x de t con un delta, es la propia función trasladada a donde está ese delta. ¿Cuántos pasos la voy a trasladar? Mira, 0, porque no me estoy moviendo nada. Sin embargo, si este delta está trasladado, ¿okay? Yo voy a tomar la función y la voy a trasladar tantos espacios como el delta tenga acá, es decir, t menos t sub 0. Fíjense que esto lo confunden todos, incluyo yo también cuando estaba estudiando, con la que vimos en la respuesta impulsiva, que era muestreo. ¿Okay? Entonces, muestreo es multiplicación con un delta de t menos t sub 0. ¿Okay? Esto es muestreo, un por, y esto es convolución, que es el símbolo de convolución, que es como un asterisco. Entonces, cuando yo tengo un producto con un delta, ¿okay? Que se llama muestreo, ¿okay? Es agarrar la función, le evalúo donde está ese delta, y el delta sobrevive, t menos t sub 0. ¿Okay? Mientras en este caso el delta no sobrevive, sino que me traslada la función tantos espacios como la función, el delta esté ahí. ¿Okay? Entonces no pueden confundir muestreo con convolución. ¿Okay? Entonces repito, en la convolución con un delta es trasladar la función donde está ese delta, es decir, agarro x de t, esta función, bueno, la pongo t menos t sub 0. ¿Okay? Mientras que en esta es evaluar la función donde está ese delta y el delta se queda ahí. Fíjate que aparece el delta, aquí no aparece el delta. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan ahí. La respuesta al escalón, igual como hicimos la respuesta impulsiva que teníamos, la homogénea, les vamos a la particular. Entonces, en la particular ya la entrada no va a ser delta, sino que va a ser un escalón unitario, una UDT. Y tengo que hacer entonces otro procedimiento allí para resolver la ecuación diferencial, derivar, etcétera, etcétera, para poder hallar la respuesta al escalón. Pero, como ya sabemos, la respuesta impulsiva, simplemente si nosotros sabemos que si nosotros agarramos el escalón unitario y lo derivamos, nos va a dar la respuesta, nos va a dar un delta. Si integramos el delta en función de t, ¿okay? Vamos a tener el escalón, bueno, lo mismo va a pasar aquí. Si nosotros integramos, ¿okay? De menos infinito a t la respuesta impulsiva, ¿okay? Nosotros vamos a tener la respuesta al escalón. ¿Okay? Si nosotros derivamos la respuesta al escalón, porque hay unos ejercicios por allí donde te dan la respuesta al escalón, tienes que derivar entonces esa respuesta al escalón para obtener la respuesta impulsiva. ¿Okay? Que se traduce, ya que estamos hablando de convolución, como fíjense que esto es una integral, ¿okay? Es convolucionar una u de t con h de t. ¿Okay? Esto mismo que estoy integrando acá es lo mismo que convolucionar con una u de t. ¿Okay? Entonces, estas son las 7 propiedades que nosotros vamos a manejar con convolución. ¿Okay? Vamos a ir entonces directo a los ejercicios. Hay un teorema que se llama el teorema de los pulsos, ¿okay? Que dice lo siguiente. A ver si me voy a apoyar en el video. ¿Okay? Entonces, digamos que tenemos un par de pulsos que se están convolucionando y nosotros queremos determinar, ¿okay? Cómo sería su salida. ¿Okay? Esto se llama convolución gráfica. ¿Okay? Nosotros vimos acá, vamos a ver ahorita convolución con propiedades, entonces vamos a entrar a la convolución gráfica. ¿Okay? Entonces tenemos dos pulsos convolucionándose con anchos iguales, ¿okay? Y tenemos dos pulsos convolucionados con anchos distintos. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que da eso. Este pequeño código lo que hace es crear un pulso. ¿Okay? Entonces tengo un pulso acá que va de 1 a 1, es decir, de ancho 2, y tengo un pulso rojo que se está convolucionando. ¿Okay? El proceso de la convolución es ir chocando, ¿okay? Haciendo un producto, ¿okay? Dentro, de manera interna, ¿okay? Dos señales. ¿Okay? ¿Cómo se hace eso? ¿Okay? Fíjense que el proceso de convolución gráfico, ¿okay? El proceso de convolución gráfica, ¿okay? Es el proceso en el cual yo agarro una señal, no sé, por ejemplo, un triángulo convolucionado con, no sé, un signo,
no tengo limitante. ¿Okay? Digamos que esto es un 5. ¿Okay? Entonces, yo tengo que agarrar cuál es el proceso de la convolución gráfica. Voy a agarrar una de las dos, ¿okay? Y la voy a voltear y la voy a trasladar. ¿Okay? Obviamente, cuando yo vaya a hacer ese proceso, el proceso tiene que ser con la señal que yo sepa dibujar un poquito más sencillo. ¿Okay? Por ejemplo, si tengo estas dos, ¿okay? Yo sé que la que voy a voltear, la que voy a trasladar, va a ser el pulso triangular. Sin embargo, si usted voltea el sin, le tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Okay? Son integrales en intervalos de tiempo que usted va a ir haciendo para que ellas vayan chocando y van formando una nueva señal, una nueva curva. ¿Okay? Si usted va a agarrar, por ejemplo, va a dibujar este sin, ¿okay? Va a dibujar este sin y, usted va a dibujar este sin, digamos que no le va a hacer nada. ¿Okay? El procedimiento sería que usted agarre este sin en tiempo y ese rectángulo en tiempo. ¿Okay? Estos están en función de t, ¿okay? Como ya lo sabemos dibujar. El primer paso es cambiarlos a tau. Es decir, ahora donde yo vea t en toda esa ecuación, ¿okay? Ahora voy a colocar tau. ¿Okay? Digamos que ese sería el primer paso. Cambiarlo de variable, ¿okay? Cambiarlo a tau. Luego decido cuál de las dos voy a voltear. Entonces en este caso, bueno, yo agarré, vamos a poner que esto sea 1, que esto sea 2, voy a ponerle algo. Y usted entonces va a agarrar una de las dos, ¿okay? Y la va a voltear. Yo escogí que voy a voltear esta, que es 1. ¿Okay? Entonces yo voy a agarrar esta señal, la voy a voltear. ¿Qué se refiere con voltear? Bueno, voy a dibujar el mismo pulso rectangular, solo que bueno, donde estaba 2, ahora fíjense que yo lo agarré aquí y lo que hice fue voltear. ¿Okay? Entonces ahora el 2 está aquí y el 1 está aquí. ¿Ok? Simplemente la volteé. ¿Okay? Agarré esta punta que está acá y la puse para acá. ¿Ok? Entonces dejemos el 2 aquí de primero y el 1 después. ¿Ok? Que es este procedimiento. Y ahora la traslado t, ¿ok? Como se dice la integral. Entonces donde yo vea t, coloco t menos 2 y coloco t menos 1. ¿Ok? Si este caso es menos 1, suponiendo que se fuera menos 1, bueno, aquí sería cuando la volteo, ¿ok? Aquí parecería, perdón, un menos, el que parece más, ¿no? El t siempre es positivo en este caso. ¿Ok? Entonces, digamos que tengo esto que está acá. Y ahora hago que esta, ¿ok? Como estoy convolucionando estas dos, hago que este triángulo empiece a entrar dentro de este símbolo. ¿Ok? Entonces, digamos que voy a ir haciendo una especie de transiciones. Bueno, este punto, ¿cuál es? T menos 1 y este punto es T menos 2. Entonces, después voy a estar en algún punto donde voy a estar, digamos que por acá, donde voy a tener T menos 1. Este punto va a ser T menos 2. En este caso la convolución no va a terminar nunca porque la duración del sin es duración infinita. Entonces nada más hay, digamos que un par de integrales que van a salir ahí, que ya lo vamos a hacer ahorita con ejercicio. Entonces ahora me devuelvo otra vez al pulso rectangular de anchos distintos. Cuando yo tengo pulsos rectangulares, como en el caso de este señor que está aquí abajo, ¿okay? Que son de anchos distintos, fíjense que de 3 a 5 la duración es 2 y este 4. ¿Okay? Fíjense que el ancho de los dos es distinto. Entonces cuando yo creo o convoluciono dos pulsos rectangulares con anchos distintos, el resultado es un trapecio. ¿Okay? El resultado es un trapecio. Entonces fíjense cómo se arma ese trapecio. Vamos a ponerlo otra vez. Entonces fíjense que lo agarro y empiezo a entrar, dibujo uno de los dos, tomo una, la volteo y empiezo entonces a irla metiendo dentro del más grande, ¿no? Fíjense cómo entonces mientras está afuera va acumulando área, va en curva ascendente, ya después estando dentro es constante porque el producto, digamos que es el mismo, no cambia, ¿okay? Sigue estando el mismo, este por este, 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 sigue estando el mismo valor. Cuando empiezo este punto aquí, justamente cuando empieza a salir, bueno, este por este ya empezó a decrecer, ¿okay? Y se va armando entonces el trapecio, ¿okay? Se va armando el trapecio. Sin embargo, cuando los dos pulsos son de anchos iguales, ¿okay? Los dos pulsos son de anchos iguales, cuando los dos pulsos son de anchos iguales, yo voy a agarrar y tengo lo siguiente que está acá. ¿Okay? Cuando los pulsos son de anchos iguales, como son el mismo pulso, fíjense, empezó a entrar, la señal empezó a ser ascendente, ¿okay? Y va a tener un punto máximo, que es donde las dos choquen justamente cuando aquel esté dentro del otro. ¿Okay? ¿Okay? Se va armando el triángulo. Un chance de que lo haga.
justamente cuando choque con este punto que está acá, entonces ahí va a ser el punto máximo y empieza a bajar, ¿okay? Porque empezó a salir, digamos. Esto empezó a salir. Cuando empieza a salir, empieza a entonces a decrecer en algo. ¿Okay? El resultado de la integral es un algo, ¿okay? Más pequeño. Cuestionaremos entonces con pulsos de anchos distintos, ¿okay? Con pulsos de anchos distintos nos da un trapecio, ¿okay? Vamos a ver cómo armamos ese. Bueno, no es un trapecio. Es un trapecio y con este señor me da un triángulo, ¿okay? Vamos a ver cómo se forma ese triángulo y este trapecio, ¿okay? Digamos en ecuación cuando lo plasmemos en el papel o en el examen.